un milagro sin Dios, un milagro natural. Un gran honor que me invitaron a participar en el lanzamiento oficial de la AGHS, Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares. Y esta figura, la H del humanismo, ¿es hombre o mujer? ¿Cuál es? Me parece que es mujer. La mujer es el ser humano auténtico. Las mujeres dan vida a nuestra especie. Es que damos gracias a todos ustedes por... A lo mejor aquí, ¿eh? Ok, mejor. Sin feedback. Y también la Freedom from Religion Foundation. Yo soy el presidente, copresidente, aquí. El espíritu. Sí. El copresidente de la Freedom from... Es el diablo. ¿No? Mejor aquí. The Freedom from Religion Foundation, un grupo de ateos y agnósticos y humanistas seculares en los Estados Unidos que trabaja para separar el gobierno y la religión. En nuestra Constitución, en la primera enmienda, hay una separación completa del Estado y la Iglesia. En papel, pero en la realidad hay muchos que quebran la ley. Y en nuestro grupo ya tenemos 14 en el staff, incluyendo 5 abogados que trabajan tiempo completo, día tras día, para demandar al gobierno, para proteger esa separación del gobierno y la religión. Porque nosotros creemos, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes creen, que el gobierno secular, como dice, seculares, es la esperanza del mundo. Porque si el gobierno es religioso, pues ¿la religión de quién? ¿Cuál religión? Si el gobierno se queda neutral, entonces todos nosotros tenemos la libertad de pensar o creer en cualquier cosa. Esa es la libertad, cuando el gobierno se queda neutral. Y por eso nosotros trabajamos. También gracias a la Atheist Alliance International, la alianza de atea internacional. Hace mucho que no hablo español, pero se me está olvidando casi todo, pero ¿ustedes me ayudan con una palabra u otra? Ok. Es que en años pasados yo viví en México unos 2 años y hablaba nada más el español de la iglesia y no sabía nada de ciencia, de filosofía, no sabía decir célula madre ni nada de eso, pero ahora me están enseñando ustedes los filósofos. ¿Sí? Y The Atheist Alliance International, que también está dando fondos para este evento, y qué bueno que ustedes, los guatemaltecos, ya reconocen el valor del secularismo. Secular, la palabra secular no es contra religión, ni por religión. Secular quiere decir que no importa, neutral. El gobierno no debe ser ni por ni contra la religión. Y los humanistas seculares, hay humanistas religiosas, pero aquí este grupo son seculares, quiere decir que no tienen nada de religión, no están necesariamente contra la religión, pero si quieren resolver los problemas que tenemos en este mundo, como dijo el locutor, autor Robert Greene Ingersoll, one world at a time, un mundo a la vez. Si hay otro mundo, bueno,
se puede cuidarse, pero aquí tenemos un mundo que sí sabemos que existe. Y debemos poner nuestros esfuerzos en mantener este mundo, mejorar este mundo. Yo era pastor. 19 años yo prediqué el Evangelio. Cuando yo era joven, yo me sentía tan especial porque yo nací en la familia perfecta, en el país perfecto, en la religión perfecta, en el tiempo perfecto, porque Cristo iba a venir al mundo. La segunda llegada de Cristo iba a suceder durante mi vida. Yo me sentía tan especial ser un miembro del ejército de Cristo, nacido en una familia que tenía la religión de Cristo. Y si el mundo iba a terminar, pues yo no pensaba que iba a vivir hasta ir al colegio o casarme o tener niños, nada. Yo me dediqué al Evangelio de Cristo. Un día estaba en la iglesia oyendo un sermón. Vayan a todo el mundo, predican el Evangelio a los perdidos. Y yo, a la edad de 15 años, yo dije, sí, yo quiero ser uno de esos pastores evangelistas. Y yo acepté lo que yo en ese tiempo estaba convencido que era el llamamiento de Dios. Yo lo sentía en mi corazón, en la mente, en el seso. Yo estaba seguro que Dios me estaba hablando. Algunos de ustedes han tenido esa experiencia, ¿sí? ¿Saben lo que digo? Y otros no saben lo que estoy diciendo. Escépticos, ciegos. Pero si algunos aquí nacieron en una familia donde sí sentían todo eso, ¿verdad? Y que estaban comunicando con Cristo y el amor de Dios y ¿cómo decir goosebumps? Eso, yo tenía todo eso. Y yo pensaba, bueno, que era una prueba de la existencia de Dios. Pero ¿saben? No es prueba de Dios, es prueba de la evolución. ¿Por qué tenemos esos goosebumps? ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, que tenían más pelo, cuando era frío, se levantaba para calor o para to scare off a predator. ¿Cómo decir eso? Eso. Pero yo prediqué que la evolución no sucedió, porque Dios, el Dios poderoso del mundo, sabía crear a cada criatura y nosotros. Mi padre es miembro de una tribu de indios americanos, la tribu Lenape, y mi mamá es sueca, y también tiene sangre apache, el norte de México. Y la tribu y los indios de Norteamérica estaban aquí en este continente hace más de 2,000, 15,000 años, quién sabe, más o menos 12,000, 15,000 años. Quiere decir 9,000 años antes de la creación del mundo estaban aquí. Y nosotros, nuestra tribu sabe el amor cristiano. Cuando los europeos, en mi país de un país europeo, aquí de otro país europeo, cuando los europeos vinieron aquí con el amor de Dios, con en la mano una espada y en la otra la Biblia, forzaron a las tribus, a los indígenas, forzaron convertir al amor de Dios. Les dieron una choice, convertir o morir. Y mi tribu decidió convertir al cristianismo y mi abuela, mi bisabuela cantaba himnos para Cristo, pues toda mi familia éramos creyentes. Yo creía y yo predicaba que Dios no tiene nietos. Si naces en una familia cristiana, no
te haces cristiano, tienes que decidir cada uno por sí mismo. Y yo decidí. Yo confesé mis pecados, yo acepté la muerte de Cristo en la cruz, yo pedíle entrar en mi corazón, hacerme una nueva criatura. Y yo lo sentía tanto, lloraba y sentía la presencia de mi Padre Celestial mandándome, amándome. Y yo sí creía. Muchos cristianos ahora que saben que ahora soy ateo, que no creen en Dios, muchos dicen, Daniel, tú no eras cristiano verdadero, porque si fueras, nunca lo hubieras rechazado. Pero yo explico, en mi libro Godless, explico que si yo no fuera cristiano, nadie es. Si yo no era cristiano verdadero, ninguna persona es, porque lo creía. Y la Biblia lo dice. Se conocerán por sus frutas, no por lo que dicen, pero las frutas de su vida. Y yo comencé a predicar. Yo era aquel muchacho en la escuela, ¿saben el muchacho de que hablo? El muchacho con la Biblia. Yo tenía la confianza de Cristo y yo sabía que tú estabas perdido. Y si tú no ibas a aceptar a Cristo, ibas a ir al infierno y sufrir. Yo predicaba las buenas nuevas, las mejores nuevas del mundo. Pero ahora, como ateo, como humanista secular, en unos momentos les voy a decir las verdaderas buenas nuevas que nosotros, los increyentes, ofrecemos al mundo. Pero, ¿cómo explicar las buenas nuevas del cristianismo? Aquí, así lo explico. Tú estás caminando enfrente de mi casa cada día. Tú pasas por mi casa. Y un día yo salgo al pórtico, a la entrada, y yo te digo, párate, espérate. Yo tengo unas buenas nuevas, unas buenas noticias para ti. Espérate, óyeme. Unas buenas noticias. Tú no tienes que bajar a mi sótano. Son las mejores noticias del mundo, no tienes que bajar a mi sótano. Todos los días estás pasando por mi casa ignorándome. Y yo soy importante, yo soy magnífico. Y tú me ignoras todos los días. Y por eso me enojé tanto que yo construí una cámara de tortura en mi sótano. Y es horrible. Es oscuro, un horno con fuegos, unas ollas apestosas de ácido, cadenas y cuchillos y bueno, es horrible. Pero la buena noticia es tú no tienes que bajar allí. Yo mandé a mi hijo allí y mi hijo sufrió mucho por ti. Mi hijo sufrió en ese sótano por ti. Y lo único que tú tienes que hacer es venir aquí a mi pórtico, venir aquí y dile a mi hijo que lo amas mucho. Dale un abrazo. Dile que lo amas mucho. Y tú puedes entrar a mi casa y puedes vivir con nosotros. Viviremos en el ático juntos. Y por siempre me puedes alabar y decirme gracias por siempre. Por las buenas noticias que ya te digo. Esas son buenas noticias. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Seguir caminando? Ya, adiós, ya voy al trabajo. Pero por muchos años yo prediqué ese mensaje. Las buenas noticias de que Dios nos odió tanto, que estaba tan enojado para castigarnos por siempre, pero si aceptamos a Cristo,
Él sufrió por nosotros. Nosotros podemos vivir en el cielo. Ustedes saben Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que cualquier que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esas no son buenas noticias. Esas son noticias horribles. Es un vecino loco que te dijera una cosa como eso. Pero por 19 años yo era pastor en 3 iglesias en California, donde nací en California. Y en la Christian Church, en la Asamblea de Dios. ¿Saben las Asambleas de Dios? Pentecostales. Aquí en Guatemala hay muchos pentecostales muy emocionales. Estoy seguro que esa gente era muy sincera, pero muy simple, muy, ¿cómo decir?, emocional. No venían a la iglesia, no iban a la iglesia para pensar, iban para llorar y adorar. Pero yo pronto me di cuenta de que eran demasiados ruidosos para mí. El pentecostalismo es ruido y lágrimas y muy poco de pensar y muy poco de aprender. También en una iglesia Friends Church, las Friends son como los Quakers, pero después de eso, por 8 años yo viajé por todo el país y México de evangelista, pensando que Cristo va a volver. Puede ser esta noche. Cuando era evangelista yo te diría, si tú mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? ¿Estás seguro? ¿No quieres tener la confianza? Si Cristo regresa al mundo hoy, ¿cómo vas a estar tú? ¿Vas a estar aceptado al cielo o no? Pues mucha gente en el mundo tiene miedo de esos pensamientos, porque nuestra vida eterna es lo más importante. Esta vida natural que vivimos no es tan importante que la eterna que nos promete la Biblia. Y yo pasé como 2 años en México de misionero, intentando convertir a los católicos en cristianos, con algo de éxito. Y aquí en Guatemala eso está pasando, ¿verdad? El catolicismo ya no es mayoría en Guatemala, porque los evangélicos, nosotros los cristianos verdaderos, hemos convertido a los perdidos, a los que viven en la oscuridad. Cada grupo de cristianos, cada religión del mundo piensa que ellos tienen la verdadera verdad, la verdad, y los otros están equivocados. Todos lo dicen, los musulmanes lo dicen, los judíos lo dicen, los protestantes lo decimos, todos lo dicen, los católicos, muchos de ustedes eran católicos o quizás piensan que la iglesia católica es la iglesia de Dios, ¿verdad? Es la pura verdad. 8 años de evangelista, y un día yo soy músico, pianista, una cantata para niños, María y su corderito se llama. En inglés, Mary Had a Little Lamb, porque María era la madre de Cristo, la madre de Dios, y Dios era el cordero de Dios, ¿verdad? La oveja. Mary had a little lamb. Y en español, María y corderito. Manuel Bonilla es un cantante cristiano, quizás el más famoso cantante en el mundo en español cristiano. Él y yo trabajábamos juntos en la música cristiana para niños. Y esa música todavía está vendiendo. Todavía estoy recibiendo regalías de esa música. La compañía cristiana me manda el cheque a mi oficina atea.
y yo siempre lo hago una contribución a una causa sin fines lucrativos, no para gastar el dinero. Pero unos años en la música cristiana en el sur de California y predicando el evangelio por todos los Estados Unidos y Canadá y México. Y cuando mi música se estaba presentando en todo el mundo, me empezaron a invitar a predicar a unas iglesias diferentes que la mía. Yo era fundamentalista, evangélico, born again Christian. Y yo no sabía, pero luego aprendí, que no hay un solo cristianismo. Hay muchos cristianismos. Y hay un espectro, así se dice spectrum, un espectro de cristianismo. Aquí a este lado los conservadores, pentecostales, evangélicos, born again, aquí más y aquí más liberales. Tal vez hay cuantos cristianismos que hay cristianos. Cada cristiano lee la Biblia y la interpreta como siente. Y si usted es emocional, le va a gustar esa iglesia más emocional. Si usted es más inteligente, intelectual, vas a escoger una iglesia aquí en este lado, ¿verdad? Nosotros escogemos lo que nos hace sentir bien. Y estas iglesias me estaban invitando porque ya estaban cantando mi música, presentando mi música, y querían ver y conocer al compositor. Y entonces el mundo todavía no había terminado, Cristo todavía no había vuelto. Y yo me casé, me gradué de la universidad con un degree en religión, fui ordenado y ya 3, 4 hijos creciendo. Y la mente está pensando, poco a poco pensando. Y yo, cuando estaba invitado a estas iglesias diferentes que las mías, yo conocí a muchos pastores tras los Estados Unidos y México, muchos pastores con teología diferente, poco diferente o diferente. Y yo comencé a transición, comenzando aquí, y duró 4 o 5 años. Yo moví tras ese espectro. Y mis sermones, ya aquí en medio, mis sermones tenían menos del infierno y de la vida eterna, pero más como vivir esta vida. En muchas iglesias los pastores predican no del infierno y del cielo, pero predican de cómo podemos ser morales en este mundo. Pero estaba hablando, comunicando con muchos pastores, y yo prediqué y toqué el piano y canté en una iglesia. El pastor me dijo, antes del servicio nos reunimos en un cuarto para orar. Dios bendiga esta noche, que gane almas para el reino de Dios. Y el pastor me dijo, en esta iglesia bautista, Dan, tenemos unos miembros de nuestra iglesia que no creen que Adán y Eva eran históricos. Y yo dije, ¿qué? ¿Les permite ser miembros de tu iglesia? ¿Cómo puede ser? Y el pastor me dijo, yo sí creo que Adán y Eva eran personas históricas, pero esos miembros de mi iglesia piensan que eran metáforas. Como cuando Cristo dio la parábola del hijo pródigo, ¿saben de esa palabra? Cristo no intentaba entender que era un hijo pródigo en la historia, que no hubo una persona con el nombre hijo pródigo. Era una historia, era parábola, que no era la verdad histórica,
pero lo importante es el mensaje de la parábola, ¿entiende? Y esos miembros de mi iglesia, me dijo el pastor, creen que era igual con Adán y Eva, que los judíos antiguos hicieron una parábola, una metáfora para explicar la caída de la raza humana y el pecado y todo eso, y que ellos no creían que existían en la historia un hombre con el nombre Adán y una mujer con nombre Eva. Es una palabra y no importa si existían. Y para mí me parecía heresía oír esas palabras, porque es como decir que Dios es mentiroso. Nos dio una historia en la Biblia, pero no es la verdad. Y el pastor me dijo, yo sí creo que existían, pero esas personas no. Y yo estaba pensando, ok, bueno. Y lo que hice no fue rechazar mi creencia en Adán y Eva, pero yo recuerdo decir en mi mente, esos cristianos tienen una creencia diferente de mí. Pero eso no quiere decir que no podemos ser hermanos en Cristo, podemos tener una creencia diferente. Y para mí fue un pasito a la liberación, no cambiar mi mente. Cuando uno comienza como fundamentalista evangélico como yo, no se despierta el otro día diciendo, qué loco, no hay Dios, ay no. Para mí duró 4 o 5 años, pero yo recuerdo que allí en el principio pensando, otros cristianos creen diferente que yo. ¿Y quién soy yo? Decir al mundo que yo tengo la sabiduría, yo soy el que entiende todo, yo en mi iglesia, nosotros tenemos la verdad y los otros están perdidos. Ya tenía como 32 años, 32 años, y yo llegué al punto de reconocer si el hijo pródigo es parábola y si Adán y Eva, la historia de Adán y Eva es metáfora, ¿cuál otro carácter en la Biblia puede ser una figura de habla? Quizás Jehová mismo es nada más una figura literatura. Quizás Jehová también es una parábola. Y no importa si existe o no, lo que es importante es el mensaje del cristianismo. Dios puede ser nada más una invención, creación de los creyentes. Y aquí estaba yo pensando eso, que suena más o menos como un sermón liberal, ¿verdad? Que cómo describir a Dios. Y yo decidí, eso quiere decir, tenemos una Biblia, tenemos una creencia, pero el hijo pródigo, Adán y Eva, Jehová, Dios, no existen. Nada más es un libro, nada más es una parábola grande del mundo para darnos un propósito, una significancia. Y yo me hice un bebé ateo en ese día. Y bueno, voy a cortar esa parte de la historia, pero parte de mi familia cuando aprendieron eso, ya no quieren hablar conmigo. Pero algunos sí. Perdí muchos amigos, pero gané muchos amigos. Y la vida, yo creo, mucho mejor sin la ilusión, sin el delirio, como dice en el libro de Dawkins, el espejismo de Dios. Mejor concentrar en este mundo. ¿Me pueden ayudar con el micrófono en el piano? ¿Quién? David, que lo hace todo. El rey David. ¿El boom stand, maybe? Okay.
canción para niños contra la evolución. Y yo le ayudé con la letra. Y me da vergüenza cantar este corito, pero así creía yo en años pasados. No vengo del mundo, no. Mire la naranja, ja. La cigüeña no me trajo, Pues, ¿quién me hizo a mí? Fue mi Dios. Fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí. Y todos los científicos fueron creados por mi Dios. No tengo gorila de mamá, ni tengo chimpancé de mi papá. Fue mi Dios quien me hizo a mí, te hizo a ti, me hizo a mí. Basta esto. Y si quieren mirar el cartoon de esa canción, pueden ir al internet. Fue mi Dios, Bonilla y Barbie. Allí está toda la canción. Pero ahora de increyente, agnóstico, ateo, humanista secular, yo estaba leyendo el libro de Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow. ¿Cómo decir unweaving? Tejiendo el arco iris. Y en ese libro él nos exhorta, Richard Dawkins nos exhorta unir el arte y la ciencia para mejor educar de la ciencia. Y yo pensé, vamos a ver, yo escribí una canción en inglés, It's Only Natural, una canción de amor nada más. Y yo pensé, ¿por qué no en español también? Hacer una canción en español, aceptando la realidad simple de la evolución. Y aquí salió. Y es la premiere, el debut, para ustedes. Nunca la he cantado, vamos a ver cómo sale. Es solo natural que yo te quiera. Es solo natural que tú me quieras a mí. No es gran misterio que nos amemos. Simplemente así evolucionamos. Me muevo a tu lado por instinto. Qué fuerza tan sutil que me atrae a ti. No puedo ignorar ese milagro material. Por siempre tú serás mi selección natural. Es solo natural que yo te quiera. Es solo natural que tú me quieras a mí. No es gran misterio que nos amemos. Simplemente así evolucionamos. Me muevo a
tan sutil que me atrae a ti. No puedo ignorar ese milagro material. Por siempre tú serás mi selección natural. Ok, ustedes la oyeron primero, ok. Les dije que iba a decir las buenas noticias que nosotros los increyentes ofrecemos al mundo. El próximo libro que va a salir, que yo escribí, con un foreword por el filósofo Daniel Dennett, ¿conocen a Daniel Dennett? Se llamará Life Driven Purpose. Hay un libro escrito por un pastor muy famoso en los Estados Unidos, Rick Warren, que se llama Purpose Driven Life. Y en ese libro, y ha vendido millones de ese libro, él dice que la vida, si la vida es como un automóvil, necesita chofer para manejar, y que nuestras vidas están manejadas por el propósito externo, Purpose Driven Life. Tú tienes un propósito de tu vida que no debes y no puedes escoger. ¿Por qué? Rick Warren dice, Dios escoge tu propósito. Dios, como en el ejército, Dios dice, aquí están tus órdenes, tú haces esto. Y tú dices, oh, yo sé qué voy a hacer con mi vida, gracias. Mi libro se llama, al revés, no Purpose Driven Life, pero Life Driven Purpose, que el propósito está manejado por la vida, no al revés. Las buenas noticias, y esto va a parecer un poco curioso, yo creo, pero la buena noticia que nosotros ofrecemos al mundo es que no hay propósito de la vida. Son buenas nuevas. La vida es su propia recompensa, la vida en sí mismo. Si usted está buscando un propósito fuera de ti para la vida, quiere decir que es esclavo secundario en el mundo, buscando sus órdenes. Al revés, nosotros, los humanistas seculares, pensamos que el propósito no es de arriba, de trascendental, pero de abajo para arriba, bottom up, not top down. La vida es bottom up. No hay propósito de la vida, y esas son buenas noticias, pero decir que no hay propósito de la vida no es decir que no hay propósito en la vida. Sí hay propósito en la vida. ¿Quién va a decir que Elizabeth Cady Stanton no tenía propósito en su vida, luchando por muchos años para el concepto de que las mujeres deben participar en su propia democracia? Qué cosa, ¿verdad? Que mujeres deben votar. Ella era atea, no creía en Dios, pero tenía una vida llena de propósito. No propósito de la vida, de afuera, pero un propósito en la vida. Si usted quiere propósito, no busca fuera del mundo, no busque allá en un reino celestial o trascendental. Busque aquí en este mundo. Puede ser enfermedad, puede ser la hambre, puede ser la ecología, puede ser injusticia, puede ser... ¿Cuáles otras cosas? ¿Cuáles desafíos tenemos en la vida? La inigualdad, ¿verdad? Desigualdad se dice. Ok. Inequality. ¿Cuáles otras? Justicia social.
Si hay problemas, si hay una falta, si hay un desafío, los raíces del árbol, ¿por qué están alcanzando al río? ¿Por qué? ¿Por qué están intentando alcanzar al río? Ahí está el agua, ¿verdad? Tienen propósito, falta una cosa, sin agua va a morir. Y hay muchas cosas que amenazan nuestra existencia en el mundo, muchas cosas. Y sin agua, sin comida, sin shelter, eso, no vamos a sobrevivir. La vida es por definición sobrevivir y reproducir, pero eso no es propósito de la vida. Los propósitos que tenemos los humanistas seculares se encuentran y los creamos nosotros por las luchas que se nos enfrentan en este mundo. Esas son buenas noticias, porque con Dios no sabemos qué hacer, no tenemos dirección, no tenemos órdenes, en verdad. Pero como seres humanos, como los animales, organismos biológicos que somos, en el environment, en el ambiente en que vivimos, encontramos los desafíos, las luchas que nos da propósito en nuestras vidas. Si tú quieres propósito, busque un problema. Si hay problemas que resolver en este mundo, hay mucho propósito en el mundo, no del mundo, pero en el mundo. Cuando yo era predicador, yo pensaba que mi propósito era salvar a los perdidos. Que aún Cristo dijo, si crees que existió y que dijo esas palabras, aún Cristo dijo, los sanos no necesitan al médico, solo los enfermos, ¿verdad? Nosotros los humanistas somos sanos, no necesitamos al doctor. El pecado es un dogma, es una doctrina nada más de la Biblia. La salvación es un esfuerzo de combatir el pecado. Pero si no hay pecado, quiere decir que no necesitamos la salvación. Nosotros los humanistas, agnósticos, ateos, decimos, si la salvación es la cura, el humanismo es la prevención. Una pregunta para Raúl de la Borra, específicamente. Nosotros los seres humanos, nuestra mente pues a veces nos traiciona. No creemos en un ser supremo, un ser omnipotente, omnipresente, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Yo, como médico, he visto personas con enfermedades terminales, grandes accidentes, que quizás no vayan a morir, pero tienen grandes problemas de salud. Ellos, a pesar de no creer en Dios, invocan algo. Dice, Señor, ayúdame. Cristo, ven a mí, ayúdame. O sea, jamás en su vida han pedido nada similar. Pero de repente, la mente los traiciona, o es el costumbrismo familiar, o algo que tiene fijado en su mente, o no saben a quién invocar para pedir salud, ya que el medio ambiente natural no quiere que eso se pueda hacer. Esa es la realidad. Sí, bueno, es difícil responder exactamente por qué alguien invoca a Dios en un momento de límite, de situación límite. Yo pienso que los elementos culturales juegan un rol primordial y que es difícil a veces saltar la sombra de la propia cultura. De manera que muchas personas en el plano consciente tal vez se han alejado de la irracionalidad y de este mundo emocional, pero en los momentos de fragilidad pueden volver a tomar contacto, a
enchufarse con las zonas más primitivas e inconscientes, pero no porque sean supranaturales, sino porque están inscritas en aprendizajes elementales hechos en casa. Mi plano, por ejemplo, yo en lo personal siempre me dicen, tú hablas de Dios, pero un día, o hablas que no crees en Dios, pero un día seguramente vas a invocarlo, ¿no? Y estuve tirado en un hospital por una operación de cáncer y nunca se me ocurrió, o sea, estar invocando a Dios. Dije, bueno, si me muero, ¿no? Pero depende también de cada quien, ¿no? Yo no tenía este condicionamiento cultural y familiar tan fuerte. Pero bueno, es una pregunta que amerita otros comentarios, quizás. Bueno, hay dos cosas que quisiera comentar con respecto a eso. Hay algunas personas que dicen Darwin hizo eso cuando estaba a punto de morir, pero parece que es mentira. Segundo, supongamos que me dicen que yo tengo cáncer, yo voy a morir. Yo no quiero morir. Hay alguna esperanza, cualquier esperanza que pueda haber. Pues me han dicho que existe Dios por muchos años, pero tal vez hay 1% de probabilidad que en verdad existe. Hey, probemos pues. Hasta si fuera, tal vez este diablo tiene poderes también, vamos por ahí, quién sabe, ¿no? Otra pregunta. Mi pregunta va para Dan. Dan es una pregunta un poco personal, pero... sí, muchas veces, o por lo menos yo he conocido personas que pasan por el proceso de perder la fe durante los años, tal vez lo que se denominaría como adultez temprana, ¿no? Como adulto joven. Se me está diciendo que hasta, por lo que sé, su proceso fue hasta que ya tenía formada una familia. Mi pregunta es, ¿cómo sufrió o qué impacto sufrió su vida a partir de este proceso con su familia nuclear, es decir, con pareja y con hijos? Sí, cuando yo mandé mi carta, como 50, 60 cartas a todos, ministros, familiares, vecinos, perdí muchos amigos, pero si la amistad está tan frágil que no puede aguantar una diferencia de opinión, no es una verdadera amistad en primer lugar, ¿verdad? Mi esposa cristiana y yo decidimos, ella quería ser cristiana, quería ser mujer, esposa de ministro, divorciamos y ella se casó otra vez con otro ministro bautista y se parecen contentos. Está bien, ella está contenta. Los 4 hijos ya, yo creo 2 son ateos y los otros 2 no sé. Y no hablamos nada de eso porque sabemos que en una familia hay muchas cosas más importantes. Si la familia se ama, entonces vamos a hablar de las cosas que nos une, no que nos separa. Así es que I'm very lucky. Mi familia, mi papá y mi madre se hicieron ateos después, 2, 3 años después. Mi mamá dijo, me gusta ser atea porque ya no tengo que odiar jamás a nadie. Decidir. ¿Quién es adentro y quién es afuera? ¿Quiénes son los enemigos y quiénes son los verdaderos?
Todos somos una raza humana. Buenas noches a todas y a todos. Mi pregunta es para Dan. Me considero agnóstico en una búsqueda que vaya más allá de lo religioso y por eso me he acercado a los humanistas seculares. He escudriñado y estudiado un poco a las tres grandes religiones del mundo: el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Y estas tres corrientes ideológicas y doctrinarias han enfrentado y confrontado a la humanidad en una terrible y maldita violencia que actualmente la divide. Dan, si este humanismo secular... Buenas noches. Quisiera decir a Raúl de la Borra que es una pena que no haya podido terminar su historia. De verdad quería escuchar la historia de Raúl de la Borra. Es una pena que no hayamos podido escuchar. Perdón, me cuesta mucho hablar. Para el señor Jack Schuster, tengo una pregunta. Como me comprenderán, cuando uno es ateo, se encuentra muchas veces en discusiones con personas que no son ateas, que tienen alguna creencia. Y no tengo una buena respuesta para algo que me dicen siempre, que es: pero la ciencia siempre cambia, siempre se equivocan y tienen que corregir eso. Y yo, por supuesto, no es que crean la ciencia, porque la ciencia no es algo en lo que se cree, la ciencia es, pero no tengo una buena respuesta para esto. No sé si me puede ayudar. Pues usted debe decirle que tiene razón. Eso es característica buena de la ciencia. No está diciendo algo que está escrito en piedra, que de repente se encuentra algún día que está equivocado y no se puede cambiar sus mentes. Somos flexibles. Cuando encontramos una nueva verdad o podemos modificar la verdad que existe, lo hacemos. No estamos todavía creyendo que el sol va alrededor de la tierra. Ya encontramos que no, hicieron un error. Los religiosos dijeron que, lo lamento, está escrito en piedra, ¿no? Eventualmente ellos tenían que cambiar también, pero cambiamos primero, ¿va? Ahí pueden decir eso. Buenas noches, mi pregunta es para Dan. Bueno, mi mamá era muy religiosa y cuando nos ponemos a platicar acerca de estos temas, siempre me sale con algún pasaje de la Biblia y yo trato de decirle: ay, eso no me sirve porque, pues, hay un texto aquí y otro texto en otro libro y lo relaciona y yo le digo: ay, es como que leyera yo Harry Potter, dice ahí dragones, y en Juego de Tronos ahí también hay dragones, entonces ahí hay una relación. ¿Cómo decírselo sutilmente? ¿Cómo tratar de que no use la Biblia y que use, no sé, más la razón? Gracias. Primero quisiera responder a la ciencia. Cuando la ciencia se corrige por ciencia. La religión nunca admite que se puede corregir. ¿Quién tiene la advantage? La ventaja. ¿Quién tiene la ventaja? La ciencia. La Biblia. Yo prediqué y leí la Biblia tanto. Richard Dawkins, ¿han leído su libro El espejismo de Dios? En la primera frase del capítulo 2, él dijo: "The God of the Old Testament is undoubtedly the most unpleasant character in all fiction." Y todo el mundo se está quejando de esa frase. Entonces, él y yo estamos
haciendo un nuevo libro que prueba por la Biblia cada uno de los puntos que él escribió. Y el libro va a salir dentro de 6 meses, 8 meses. Yo no recomiendo que usted se haga experto en la Biblia. Hay muchas mejores cosas que hacer en la vida. Pero la Biblia es contradictorio y contra la ciencia, contra la historia, contra la arqueología, eso. La Biblia, los que creen en la Biblia son los que no han leído la Biblia. Si uno lee la Biblia, es probable se hace ateo. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Creen ustedes que ser ateo es de un sector privilegiado? Porque yo veo que para llegar a este tipo de convicción... Mi pregunta es esta. ¿Creen ustedes que ser ateo es para un sector privilegiado? Porque yo veo que para llegar a este tipo de convicción, ustedes tienen conocimientos amplios y sustentos filosóficos profundos que solo se obtienen a través de una buena educación, de lectura y aprendizaje. Pero para un sector, por ejemplo, nuestro pueblo guatemalteco que vive, la mayoría son pobres, entonces para lograr esperanza en la vida se fundamentan en la religión y es lo único que les va a dar sentido a su existencia, lo único que les da esperanza. Entonces creo que para llegar a ser ateo habría que modificar primero muchísimas estructuras sociales. Yo creo que cada persona nació ateo. Cada niño es ateo. Es la indoctrinación que se convierte uno a la religión. La indicación más fuerte de la religión de una persona es la geografía. Donde uno nace, predice la religión que va a tener. Yo creo que no requiere mucho pensamiento, no requiere mucha inteligencia ser ateo, nada más requiere no tener una creencia en Dios. Si uno quiere la esperanza, bueno, nosotros los ateos no amenazan eso, nosotros no estamos entrando a las iglesias diciendo, estúpido, no, estamos dándoles la libertad de creer como quieren. Si uno lo necesita, está bien, pero algunos de nosotros, muchos de nosotros en el mundo, no lo necesitamos. Sí, bueno, yo quería decirte sobre la lectura de mi texto. También siento mucho que no lo hayamos podido leer. Voy a ponerlo en mi página de Facebook, pero creo que seguramente Plaza Pública, este periódico, esta revista digital de la Universidad Landívar, podría publicarla, ¿no? Entonces ahí está la otra parte que me sorprende mucho, porque algunas evoluciones de mi vida personal se parecen a las de Dan, y entonces Daniel. Y pues es curioso, creo que muchos de los que nos hemos alejado de la religión hemos tenido recorridos similares. Ahora la pregunta de la amiga sobre qué pasa en países como el nuestro, ¿no? donde también, bueno, las grandes masas, vamos a decir, tienden a aferrarse a algo. Yo mencioné también el poder de la influencia enorme que tienen las sectas pentecostales hoy en día, porque ofrecen en países como el nuestro, donde el tejido social se ha ido desmembrando, ofrecen la posibilidad de encontrar otra vez la noción de vínculo entre las personas y de confianza y de pertenencia y de una serie de necesidades que normalmente en otros países los estados, o sea, el Estado,
las voces estas extrañas. El Estado es el encargado de ofrecer la seguridad, la educación, satisfacción de necesidades importantes que luego en nuestro caso no sucede. El Estado es un fantasma prácticamente. Entonces estas religiones y estas visiones ideológicas que ellos ofrecen permite a los seres humanos estar aferrados a algo, les da una vertebración, una columna vertebral que es la que desgraciadamente nos falta, ¿no? Como identidad, como sentido de pertenencia. Y por eso creo que en nuestro medio y en los países donde reina la ignorancia, seremos siempre pasto fácil para predicadores y gente que nos promete el cielo, ¿no? El cielo. Buenas noches. Mi pregunta es, en un país como el nuestro, para los tres, en un país como el nuestro, ¿es factible acelerar esa conversión al secularismo? Y si es factible acelerar esa conversión, ¿cómo se puede hacer? Es realmente preocupante que la Constitución de Guatemala empiece invocando el nombre de Dios. Eso automáticamente, hablando por mí, me deja fuera de ese esquema, porque obviamente no creo en Dios. Entonces, ¿de qué manera podríamos acelerar? Yo sé que estas asociaciones ayudan mucho, pero ¿qué más se puede hacer para acelerar ese proceso? Muchas gracias. Proselitismo, hasta cierto punto, es lo que hacen las iglesias. Bueno, tenemos que convertir gente, pero ¿cómo? El problema que veo es que una de las críticas de las iglesias contra nosotros es que somos inmorales. No sé, piensan que tenemos orgías por todos lados o algo, no sé. Pero ¿qué importa? Eso no es el punto. El punto es que la gran mayoría de nosotros somos morales. No somos inmorales. Tenemos un moral tal vez más que, bueno, ¿quiénes son las personas moralmente inmorales? Los religiosos. Hay más de ellos. ¿Ah? Bueno, pero la cosa es que si vamos a convencer gente que somos buenos, porque eso es parte del asunto, tenemos que ser buenos y tenemos que hacerlo público. La segunda cosa es que la iglesia también es un órgano social. Gente va a la iglesia para socializar, conocer más gente, buena onda. Esta organización es la primera oportunidad de hacer algo parecido para nosotros. Pero tenemos que convencer al mundo que este tipo de socialismo no es, pero este tipo de socialidad es bueno. Podemos tener unos objetivos como las iglesias tienen de ayudar a la gente. Si tenemos proyectos de ayudar a la gente, ¿cómo podemos decir que somos malos? ¿Ah? Somos inmorales. Muchos no saben que conocen ateos y agnósticos, que sus vecinos, sus familiares no creen en Dios. Así es que ser más out of the closet, como decir, como identificarse a sus vecinos como increyente, ayuda mucho. Muchos nunca han reunido, nunca han conocido a ninguna persona increyente. Ustedes pueden acelerar el proceso con identificarse como humanista. Yo iba a decir acerca de la cuestión de la esperanza. La esperanza que la religión ofrece
Es la misma esperanza que ofrece uno que quiere ganar la lotería. Yo tengo una pequeña cosita que decir por el hecho que soy el chapín, ¿no? El guatemalteco acá, y lo sorprendente que fue para mí cuando ya en Colombia me preguntaron si tenía religión, y dije, no, yo no tengo religión ni Dios, o sea, no creo en Dios. Y la gente estaba muy choqueada, ¿no? O sea, en shock, como no creo en Dios. Y el shock fue todavía mayor acá la primera vez que dije que no creía en Dios, que era ateo. Al principio decía que era agnóstico, pero